Dicen que el primer vampiro no bebió sangre por placer, sino por amor, que lo hizo para mantener con vida a la persona que más amaba, y que en ese intento por desafiar la muerte, él mismo se convirtió en algo peor que un cadáver. ¿Y si todo lo que creemos un mito no fuera tan ficticio como pensamos? La historia de los vampiros se ha contado durante siglos, desde los bosques helados de Europa del Este hasta las noches cálidas del Mediterráneo, desde castillos medievales hasta laboratorios modernos. Siempre hay algo que parece respirar entre las sombras, algo que nos observa mientras dormimos. Pero, ¿de dónde viene realmente esta obsesión por los bebedores de sangre? ¿Nacieron en la literatura? ¿O son ecos distorsionados de hechos reales? Los antiguos griegos ya hablaban de criaturas llamadas lamiae, mujeres condenadas por los dioses a alimentarse de la sangre de los jóvenes. En Mesopotamia, mucho antes de Cristo, existían demonios femeninos como Lilitu o Lamashtu, espíritus nocturnos que acechaban a los recién nacidos y se alimentaban de su vitalidad. Incluso los egipcios hablaban del Ba, una forma del alma que podía salir del cuerpo y volver, siempre sedienta de energía vital. ¿Era todo metáfora o era advertencia? Con el paso del tiempo, el mito se desplazó hacia Europa del Este y ahí tomó forma humana. El vampiro que hoy conocemos, la figura aristocrática, elegante y maldita, tiene raíces en un contexto mucho más brutal, la Edad Media, un tiempo de enfermedades, superstición y muerte inexplicable. Los campesinos encontraban cuerpos que no se descomponían, rostros aún rosados, uñas que parecían crecer, sangre líquida en las comisuras de los labios. Para ellos, era una señal clara. Ese cuerpo estaba vivo. Y si estaba vivo, debía alimentarse de algo. Así nacieron los primeros informes de vampirismo documentados en Europa. No eran cuentos, eran registros judiciales, informes médicos y testimonios de aldeanos aterrados. En 1725, en Serbia, se registró el caso de Peter Plogojević, un hombre que, tras su muerte, supuestamente volvió de la tumba para asfixiar a sus vecinos. Cuando los aldeanos exhumaron su cuerpo, lo encontraron intacto, con la boca cubierta de sangre. Los informes oficiales de la época confirman que un sacerdote y un oficial austríaco estuvieron presentes. Le clavaron una estaca en el corazón y, según el registro, brotó sangre fresca por la herida. ¿Sugerencia de infección bacteriana? ¿Descomposición lenta? ¿O algo más? Un año después, otro caso estremeció la región. Arnold Paole, también serbio, fue acusado de ser vampiro tras su muerte. Se decía que antes de morir había sido atacado por un vampiro turco. Su cuerpo fue hallado en condiciones anormales. Se abrió la tumba, se le cortó la cabeza y se quemó el cuerpo. Todo eso quedó por escrito. No era mito popular, era documentación militar. Y sin embargo, la figura del vampiro más famosa no proviene de esos aldeanos, sino de un príncipe, Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad Tepes, o el Empalador. Su historia se mezcla entre la realidad sangrienta y la leyenda. Gobernó con terror durante el siglo XV, y su método de castigo era tan extremo que los bosques enteros estaban cubiertos de cuerpos empalados. Se dice que comía entre ellos, en mesas adornadas con las cabezas de sus enemigos, y que mojaba su pan en su sangre. La imagen era tan potente que, siglos después, inspiraría al irlandés Bram Stoker para crear a su conde Drácula. Pero Vlad Tepes no era un vampiro, era un hombre marcado por la guerra, la traición y la brutalidad de su época. Entonces, ¿por qué lo asociamos con la inmortalidad y la sangre? Quizá porque en el fondo representaba lo que más tememos del poder, la capacidad de dominar la vida y la muerte. Con la llegada del siglo XVIII, los informes sobre vampirismo se multiplicaron. Europa vivía una ola de miedo colectivo. Las pestes asolaban los pueblos, la muerte era un misterio, y los cuerpos a veces no se comportaban como la lógica esperaba. En algunos cementerios, al abrir tumbas, se hallaban cuerpos con los ojos abiertos, con sangre en los pulmones o con el estómago hinchado. Para los médicos de la época, eso era evidencia de alimentación post-mortem. Para el pueblo, era señal de que los muertos estaban vivos. Los rituales eran brutales: estacas, decapitaciones, fuego.
En algunos casos, incluso se mezclaba la ceniza del vampiro con agua y se hacía beber a los enfermos como cura. Una mezcla de superstición, religión y desesperación. Pero el mito no murió ahí. En el siglo XIX, cuando la ciencia empezó a dominar el pensamiento occidental, los vampiros se transformaron. De monstruos rurales, pasaron a ser símbolos de deseo, de enfermedad y de pecado. En 1819, The Vampire de John Polidori presentó por primera vez a un vampiro aristocrático, seductor y elegante. Y décadas después, en 1897, Drácula de Bram Stoker consolidó la figura definitiva, el noble que vive en un castillo, duerme en un ataúd y se alimenta de la vida de los demás. El mito había cambiado, pero su esencia seguía siendo la misma. El miedo a la muerte y la fascinación por vencerla. Hoy, en pleno siglo XXI, los vampiros siguen entre nosotros, aunque no con colmillos ni capas. Están en la literatura, en el cine, en los videojuegos, en la música. Pero también están en otra forma, en nuestra biología, en nuestra tecnología, en nuestra obsesión por la inmortalidad. ¿Acaso los vampiros modernos son los que buscan vivir para siempre mediante máquinas, transfusiones o inteligencia artificial? Hay millonarios que ya invierten fortunas en tratamientos de rejuvenecimiento con sangre joven. ¿No es eso vampirismo científico? La línea entre mito y realidad se ha vuelto difusa. Ya no necesitamos castillos ni ataúdes. Basta con un laboratorio, un algoritmo y una dosis de ambición. Quizá los vampiros no sean criaturas del pasado, sino del futuro. Tal vez el mito nació como advertencia, y hoy, sin darnos cuenta, estamos cumpliéndola. Después de todo, los vampiros no temen a la muerte, temen al olvido. Y nosotros, en esta era digital, luchamos desesperadamente por ser recordados para siempre. Así que la próxima vez que mires tu reflejo en la pantalla del teléfono, pregúntate, ¿eres tú quien observa o algo más lo hace desde el otro lado? Si quieres que sigamos explorando horrores, activa la campanita y suscríbete, porque lo que viene será aún más oscuro.